Luego nos trasladamos vía aérea hacia Madrid, donde el presidente Mariano Rajoy, presidente del gobierno español, al saber que iba a pasar por España, primero era una escala técnica. Yo le dije, no, pues si pasamos por Murcia, en escala técnica nos quedamos ahí para saludar a nuestros compañeros migrantes. Y luego viaja a Madrid para reunirnos con el presidente de España, porque muy gentilmente, al saber que yo pasaba por Murcia, me invitó a conocernos, porque no nos conocíamos, hemos hablado por teléfono y conversar sobre las relaciones bilaterales, etcétera. Así que no solo con gusto, ¿no?, sino sintiéndonos honrados, aceptamos inmediatamente esa invitación. Nos trasladamos a Madrid. A las 6 de la tarde nos encontramos con el presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy, en el Palacio de la Moncloa. Hablamos de varios temas: la crisis en España, nuestros hermanos migrantes, la crisis en la Unión Europea, la relación bilateral, el problema de las hipotecas, que es un problema, créanme, con mucho respeto, es institucionalidad, son leyes españolas, pero estas cosas hay que denunciarlas con fuerza, con vigor, con entereza. Esto es un atentado, una masacre de los derechos humanos, es la mayor muestra de la supremacía del capital sobre los seres humanos. ¿Cómo pueden haber estas leyes? El problema de las hipotecas, la banca les prestaba no el 100%, el 120% para las casas, porque como había exceso de liquidez hasta hace algunos años, les prestaba para las casas, para los muebles, para refrigeradoras, para el plasma, etc. Bueno, si ustedes querían una casa, el banco les daba el crédito y el banco mismo valoraba la casa. La casa cuesta 200.000 euros, tenga 200.000 euros de crédito. El banco valoraba la casa, no otra institución, el banco, y daba los 200.000 euros. Y la casa era la garantía, es lo que se llama crédito hipotecario, la garantía para el crédito. En todas partes del mundo, cuando por motivo de fuerza mayor, no por mala fe, no fraudulentamente, por cuestiones fortuitas, no se puede pagar un crédito, se entrega la garantía y se extingue la deuda. ¿Estamos claros? Bueno, allá en España se entrega la garantía, que es la casa, pero el banco viene y revalúa la casa. Ah, no, esta casa ya no vale 200.000 euros, vale solo 50.000 euros. Y usted, como ya me pagó 50.000 más, me queda debiendo 100.000 euros todavía. Imagínense eso, todo el riesgo sobre los ciudadanos, sobre los seres humanos, y nada sobre el capital. Y esa gente que con tanta ilusión se endeudó para tener una casita, se quedó sin casa, muchas veces trajeron plata del Ecuador para pagar 50.000 euros del crédito, y se quedó con una deuda de 100.000 euros encima. Es decir, le arruinaron la vida. Están muchísimo peor que antes. Antes no tenían casa, pero no tenían deuda. Después de este abuso por parte del capital, de estas barbaridades, se quedan sin casa y con 100.000, 150.000 euros de deuda. Arruinada la vida. Esto es intolerable, compañeros, y con todo respeto a la institucionalidad española, a la soberanía española, iremos a todas las instancias que sean necesarias para denunciar este sí atentado a los derechos humanos. Esto no es otra cosa que el total abuso, la total supremacía, los totales privilegios del capital sobre los seres humanos. Y hay un principio ético en economía, en derecho, que el riesgo no es del ciudadano, no es de los seres humanos, el riesgo es del capital. Por ejemplo, si en una empresa hay utilidades, hay que repartir parte de esas utilidades entre los trabajadores, ¿verdad? Sí, estamos claros en eso. Pero si hay pérdida, la asume solo el dueño de la empresa, el capital. No es que la pérdida también la tienen que pagar los trabajadores, porque el riesgo no es del trabajador, el riesgo no es el ser humano, el riesgo es del capital. Acá todo el riesgo y todo el costo de la crisis está cayendo sobre los ciudadanos. Esto lo tenemos que denunciar sin miedo y con mucha fuerza en el planeta entero, compatriotas. Hasta la victoria siempre. Intolerable, no lo puedo entender. Como economista y como humanista, no puedo entender que existan cosas así. ¿Y dónde está ahí la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Y se tratará esto en la Cumbre de las Américas. Estas cosas realmente importantes. ¿Y dónde están los defensores de derechos humanos para denunciar con frontalidad esta barbaridad? Veamos la declaración de prensa después de la entrevista con el presidente Mariano Rajoy. Adelante.
desahucio, que es un problema muy grave. Incluso asesoría legal es tremendamente cara. En consecuencia, estamos apoyando fuertemente con esa asesoría legal. Ya tenemos un grupo de abogados trabajando para asesorar a la comunidad ecuatoriana y a los ecuatorianos que se encuentran en ese problema. Y eso es hasta donde podemos ayudar en estos momentos. Sin embargo, hemos conversado con el presidente Rajoy para buscar otras soluciones a la crisis, pero por supuesto la crisis es tremendamente fuerte. Hay leyes que no quiero ser indelicado, pero sí nos asombran desde el Ecuador. Por ejemplo, que el riesgo recaiga sobre las personas y no sobre el capital. Ustedes saben que si se daba un crédito de 200.000 euros, un crédito hipotecario, la casa es la garantía del crédito hipotecario. Si no se puede pagar ese crédito, se da la garantía y debería extinguirse la deuda. Pero de acuerdo a la legislación española, la casa se recibe con la nueva valoración. Si esa valoración es 50.000 euros, el ciudadano, el ser humano, continúa debiendo 150.000 euros. Es decir, todo el costo, todo el riesgo en el ser humano, no en el capital. Eso atenta contra todos los principios, con todo respeto, hasta éticos de la economía. Bueno, luego pues de la entrevista con el presidente Rajoy, la rueda de prensa conjunta, donde también un periodista, no sé si tengan grabado, Orlando Pérez, la pregunta, ¿no? ¿Qué opina? Porque ustedes saben que se encontró un galeón español con más de 500.000 monedas de oro hundido frente a las costas de Estados Unidos y lo descubrieron investigadores estadounidenses. Y fue una larga lucha y dura lucha judicial de España contra estos investigadores para decir que el barco era de España. Y maravilloso, ganó la lucha judicial. La justicia norteamericana, me parece, sí, dijo, el barco es de España. Pero el tesoro de los latinoamericanos, ese oro venía de Latinoamérica. Así que ahora nos toca reclamar a nosotros el oro que estaba en ese barco español. Y así lo hemos manifestado, presidentes como Evo Morales, como Ollanta Humala, como quien les habla. Y esa es la pregunta que le hizo Orlando Pérez al presidente. ¿Qué opina de esto? Y bueno, el presidente con su amabilidad nos dijo, vamos a conversar con los presidentes latinoamericanos. Luego de esto tuvimos actividades